Consejos de un trailero marcado. Me llamo Eduardo Medina, pero en el gremio todos me conocen como el Viejo Lobo. Tengo 52 años y más de la mitad de mi vida la he pasado sobre el asfalto, recorriendo caminos que parecen infinitos. A lo largo de los años he escuchado historias de otros tráileros. Algunas las deseché como inventos, otras me calaron hondo, pero nunca creí que viviría algo que me marcara para siempre. Hoy estoy aquí para compartir mi historia, no para asustarte, sino para advertirte, porque si algo aprendí es que el camino puede ser tan cruel como la vida misma, y hay cosas allá afuera que ningún GPS ni mapa puede prever. Todo comenzó hace 10 años, en una ruta nocturna que jamás debí aceptar. Era un viaje común, de esos que haces casi por inercia. Una carga de fertilizantes desde el norte, cruzando por la carretera libre rumbo a un pequeño pueblo llamado El Olvido. Era un trayecto que ya conocía bien, pero esa noche el camino parecía distinto, como si la misma carretera estuviera viva y quisiera tragarse mi camión. Esa noche, algo dentro de mí me decía que no debía salir. Tal vez era el cansancio acumulado, o quizás el presentimiento que a veces nos llega sin explicación. Pero el cliente estaba apurado y yo necesitaba el dinero. Llené el tanque y emprendí el viaje, dejando atrás las luces de la ciudad. Apenas había avanzado unos kilómetros cuando noté algo raro. Las señales de tránsito parecían estar fuera de lugar, como si alguien las hubiera movido. Había un letrero que decía «Desvío» y apuntaba hacia un camino de terracería. Dudé por un momento, pero recordé que esa carretera tenía fama de estar en reparación, así que seguí la indicación. El camino alterno estaba más oscuro de lo que esperaba. Los faros de mi camión iluminaban apenas unos metros adelante, y las sombras de los árboles se alargaban como si quisieran alcanzarme. Sentía una tensión en el aire, como si algo estuviera mal, pero me obligué a seguir. El reloj marcaba las 11:45 de la noche, cuando vi el primer signo de que había cometido un error. El ruido del motor y el crujir de las llantas sobre la grava eran los únicos sonidos que me acompañaban, pero de repente todo se volvió insoportablemente silencioso. Apagué la radio para escuchar mejor, pero no había nada, ni el canto de los grillos, ni el murmullo del viento entre los árboles, nada. Ese tipo de silencio no es natural. Intenté ignorarlo y seguí manejando, pero el camino se volvió más angosto y sinuoso. Me concentré en la carretera, pero de reojo me pareció ver algo moverse entre los árboles. Sacudí la cabeza, convencido de que era solo mi imaginación, pero la sensación de que no estaba solo comenzó a hacerse más fuerte. Eran las 12:30 cuando vi las luces. Al principio pensé que era otro vehículo acercándose, pero pronto me di cuenta de que no eran faros normales. Eran 2 puntos de luz que parecían flotar en el aire, siguiéndome a la distancia. Intenté convencerme de que era un error, un reflejo, pero mi corazón empezó a latir con fuerza. Aceleré, esperando dejar atrás esas luces, pero parecían mantener mi ritmo. Finalmente, el camino se abrió a un claro donde había una pequeña posada. La fachada estaba vieja y descuidada, pero tenía un letrero que decía «Abierto». Decidí detenerme y descansar un poco. Tal vez solo necesitaba despejar mi mente. Entré a la posada y saludé al encargado, un hombre mayor de mirada inexpresiva. El lugar estaba casi vacío, salvo por una pareja sentada en una esquina que hablaba en voz baja. Pedí un café y me senté junto a la ventana, desde donde podía ver mi camión estacionado. Fue entonces cuando los vi. En el reflejo del vidrio, las luces seguían allí, flotando a pocos metros de mi camión. Me levanté de golpe y salí corriendo al estacionamiento, pero cuando llegué, no había nada. Solo el viento frío y la oscuridad me rodeaban. Regresé a la posada, pero la pareja ya no estaba. Solo quedaba el encargado, quien me miró con una expresión que no olvidaré nunca.
¿Viste algo, muchacho?, preguntó con voz grave. Asentí, incapaz de hablar. Entonces ya no puedes volver por donde viniste, dijo. Sigue adelante, pero ten cuidado. Ellos siempre están mirando. No supe qué quiso decir con ellos, pero decidí no preguntar. Bajé el café y regresé al camión. El resto del camino fue un suplicio. Las luces volvieron a aparecer y esta vez parecían acercarse más. El motor comenzó a fallar, algo que nunca había pasado antes. El volante temblaba en mis manos y sentía que algo me observaba desde el vacío. Finalmente, llegué al pueblo al amanecer. La luz del día disipó el miedo, pero el recuerdo de esa noche se quedó conmigo. Nunca volví a tomar esa ruta y hasta el día de hoy me pregunto qué habría pasado si me hubiera detenido por completo o si hubiera ignorado las advertencias del encargado. Por eso, amigo trailero, te doy estos consejos. No ignora las señales del camino, no subestimes el silencio, nunca te detengas en un lugar desconocido y si alguien te advierte, escúchalo, porque en este trabajo lo que no vemos puede ser más peligroso que cualquier curva cerrada o freno dañado. Recuerda siempre, el camino no solo está hecho de asfalto, a veces también está hecho de historias que nunca debieron contarse. Desde entonces, cada vez que me siento con otros traileros, comparto esta experiencia. No para asustarlos, sino para recordarles que el camino tiene sus propios misterios y que siempre hay que estar alerta. Si alguna vez sientes que algo no está bien, confía en tu instinto, porque en esta vida a veces la mejor defensa es estar preparado para lo desconocido. El camino de los lamentos. Me llamo José Ramírez, pero en la carretera todos me conocen como El Güero. Tengo 47 años y llevo casi 3 décadas conduciendo camiones de carga a lo largo y ancho de México. La vida del trailero no es fácil, horas interminables de soledad, malos caminos y noches donde la oscuridad parece más densa que de costumbre. Pero nunca imaginé que un viaje me haría enfrentar algo que ni las historias más escalofriantes que he escuchado en las paradas de camiones podían preparar. Esto sucedió hace 5 años, una noche que debía ser como cualquier otra. Tenía que transportar maquinaria desde Monterrey hasta un pequeño pueblo cerca de la frontera con Zacatecas. Una ruta que había recorrido antes, pero esa vez decidí tomar un atajo por una carretera menos transitada para ahorrar tiempo. Fue la peor decisión que pude haber tomado. Eran casi las 10 de la noche cuando me desvié hacia el atajo. La carretera era estrecha y sinuosa, rodeada de cerros que parecían cerrarse sobre el camino. Los faros del camión apenas iluminaban unos metros adelante, y el silencio solo era interrumpido por el ruido del motor y el crujir de las llantas contra el asfalto gastado. Había algo raro en el aire, una sensación de opresión que no podía explicar. Me repetía que solo eran nervios por tomar un camino desconocido, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Miré el reloj del tablero. Eran las 11:45 cuando vi el primer signo de que esa noche iba a ser diferente. Un letrero viejo y oxidado se alzaba al costado de la carretera. Apenas se podía leer, pero decía: El Camino de los Lamentos. Nunca había oído hablar de ese lugar, pero asumí que era un nombre local para esa vía. Decidí seguir adelante, aunque una voz en mi cabeza me decía que diera la vuelta. Unos kilómetros más adelante vi algo que me heló la sangre. En la orilla de la carretera, a la luz de los faros, una figura estaba de pie. Parecía un hombre, pero estaba inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observando algo en el suelo. Reduje la velocidad y cuando estuve a pocos metros, la figura levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos reflejaron la luz de los faros de una manera extraña, casi como si fueran espejos. No hizo ningún movimiento, pero su mera presencia era inquietante. Pasé de largo
tratando de no mirar por el retrovisor, pero una parte de mí no pudo evitarlo. Cuando lo hice, ya no estaba. Aceleré intentando alejarme de esa sensación de que algo me seguía. El camino se volvió más estrecho y las curvas más pronunciadas, obligándome a reducir la velocidad. Fue entonces cuando comencé a escuchar un sonido que no provenía del motor ni de la carga. Era un susurro bajo y constante, como si alguien hablara justo afuera de la cabina. Subí el volumen de la música para intentar ignorarlo, pero el sonido seguía allí, justo en el borde de mi percepción. Era como si el mismo camino estuviera murmurando. Cerca de la medianoche vi luces a la distancia. Al principio me sentí aliviado, pensando que era una gasolinera o una posada donde podía detenerme a descansar. Pero cuando llegué, me di cuenta de que el lugar estaba abandonado. Era un edificio viejo con ventanas rotas y un letrero que colgaba torcido. A pesar de eso, las luces seguían encendidas. Contra mi mejor juicio, decidí detenerme. El tanque de combustible estaba a la mitad, pero sentía que necesitaba un momento para recuperar la calma. Apagué el motor y bajé del camión, llevando una linterna conmigo. El lugar estaba completamente en silencio, excepto por el crujido de la grava bajo mis botas. Empujé la puerta de la posada, que se abrió con un chirrido. Adentro, todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años. Pero lo más extraño era que había una taza de café caliente sobre el mostrador. Sentí un escalofrío recorrerme mientras miraba a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente de las escaleras que llevaban al segundo piso. Era un paso lento, deliberado, como si alguien quisiera que supiera que estaba allí. Grité para preguntar si había alguien, pero no obtuve respuesta. Sin embargo, los pasos continuaron, acercándose poco a poco. Salí corriendo de la posada, subí al camión y encendí el motor. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi una figura en una de las ventanas, observándome. El resto del camino fue una lucha contra el miedo. Sentía que algo me seguía, aunque no había nada a la vista. Finalmente, cerca del amanecer, llegué a mi destino. Pero algo dentro de mí había cambiado. Desde entonces, nunca tomo atajos ni ignoro mis presentimientos. El camino es un lugar impredecible y hay cosas allá afuera que desafían toda explicación. Si alguna vez encuentras un letrero que dice "El camino de los lamentos", hazte un favor y déjalo atrás. Porque no importa cuán valiente creas ser, hay cosas que el hombre no está hecho para enfrentar.